Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Imágenes como estas trascienden en las redes sociales, en las que evidencian las movilizaciones de ciudadanos venezolanos en apoyo a la oposición, que desarrolló una concentración en las calles de Caracas, donde escucharon las palabras de María Corina Machado, quien pidió a las fuerzas del orden defender la verdadera voluntad popular. Su deber está defender la soberanía popular y proteger al pueblo de la nación. Entre tanto, los videos inundan las redes sociales, en los que evidencian los enfrentamientos entre las personas que protestan con los funcionarios policiales, a quienes acusan de reprimir las acciones emprendidas por la población, que habría tirado varias estatuas que aseveran son de Hugo Chávez. Incluso decapitaron una de las estructuras y arrastraron la cabeza por las calles. Asimismo, trasciende que una panadería compartió alimentos a los manifestantes, y organizaciones sin fines de lucro aseveran que el número de muertos asciende a 11 durante las protestas, que se tornaron violentas, por lo que el fiscal general de Venezuela dijo lo siguiente: aquí son actos de terrorismo, actos de instigación al odio, llamados de exterminio, de matar venezolanos. Los cobardes de que están hablando que vayan con las familias a caminar. ¿Cuáles familias? Usted está colocando, señora, a su familia. Por su parte, el chavismo también salió a las calles y se reunieron frente al Palacio de Miraflores, donde Maduro dio un mensaje en el que catalogó como una terrorista a la opositora María Corina Machado. Ayer enfrentamos un ataque masivo criminal, delincuentes. Casi el 70% de los más de 1000 delincuentes detenidos en el país estaban drogados, estaban armados y han declarado que formaban parte de un plan de la ultraderecha del Grupo 20 de Venezuela y de la terrorista María Machado. Señor González Urrutia, señor cobarde, deme la cara, cobarde, dale la cara al pueblo. Igualmente, Maduro anunció que sus simpatizantes están convocados para movilizaciones. Además, funcionarios del chavismo pidieron girar órdenes de captura contra los líderes de la oposición, por lo que desde Costa Rica ofrecen asilo político a todos los afectados en este proceso electoral. Por su parte, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea emitieron sus opiniones en las que piden se respete la transparencia de este proceso electoral. Asimismo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mencionó que entabló una conversación con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Coincidimos en la necesidad de que las autoridades electorales venezolanas publiquen de inmediato datos completos, transparentes y detallados sobre las votaciones, y nos comprometimos a mantener una estrecha coordinación sobre el tema, señaló el gobernante estadounidense. De momento, los enfrentamientos persisten y cientos de personas se encuentran detenidas, y se espera una mayor escalada de violencia en esa nación sudamericana. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 Radio Visión Honduras, y va a salir en algún momento la 90.1
Tegucigalpa 90.9 en San Pedro Sula, la 105.5 del litoral atlántico, 93.3 en la zona central del país y en la cálida Choluteca, el tremendo Broncos, como decía Diógenes, la 90.3. Está convulsionada Venezuela después de las elecciones del domingo. A eso de la medianoche venezolana, a 10 de la noche de Honduras, el Consejo Nacional Electoral daba como ganador al presidente Maduro Moro por más de 1 millón de votos sobre su contrincante Edmundo González Urrutia. Esto ha generado una convulsión. 3 especialistas en la materia esta mañana conmigo. Don Germán Espinal, ex embajador de Honduras en Venezuela. Buenos días. Buenos días, Raúl. Un agrado compartir contigo y tus analistas. Gracias. Don Edgardo Rodríguez, politólogo nacional. Edgardo. Buenos días. Saludo a los distinguidos amigos aquí presentes en este panel importantísimo por demás. Gracias, Raúl, por la oportunidad de estar acá y saludo al pueblo hondureño. Don Marvin Ponce, un ex miembro miembro de la izquierda. Estaba pensando en eso. Marvin. Ex no. De la izquierda. Y miembro de la izquierda. Por eso quiero preguntar. Las banderas no están arriadas todavía. Okay. Todavía. Y al final le voy a preguntar de la UDE, que me da a pensar que no sacaron. Muchas gracias por la invitación. Me alegra compartir con el maestro, politólogo y embajador y un hombre de bien, don Germán Espinal, mi amigo Edgardo Rodríguez, politólogo también del Foro Hondureño, y con usted, Raúl, en este foro que nos sentimos bien cómodos, como en otro foro, pero en este foro nos sentimos cómodos porque usted es político también, y debate política, entonces aquí nos sentimos en casa casi siempre. ¿Qué está pasando en Venezuela, Edgardo? Bueno, en Venezuela lo que está pasando es una tragedia política y una tragedia humanitaria de dimensiones mundiales. Prácticamente la mayor parte del mundo, excepto 4 o 5 países, entre ellos Honduras, ha corrido a reconocer esta enorme tragedia política y humanitaria que se produce en Venezuela. Lo que está pasando, decía yo, Raúl y pueblo hondureño, en los días y horas previas al resultado que se vio el domingo a medianoche, ya casi el lunes, que era algo previsible. Estamos frente a un régimen catalogado con pruebas, con evidencias, un régimen dirigido en su cúpula política y militar por un cartel llamado el Cartel de los Soles, un cartel del narcotráfico que coordina las operaciones del narcotráfico desde Sudamérica hacia Estados Unidos y el resto del mundo, con la complicidad también de otros países con similar régimen político. Entonces, este régimen autoritario, con una clara tendencia hacia la dictadura, como dice Guillermo O'Donnell, estos regímenes autoritarios tienen una tendencia muy clara hacia las características de un régimen dictatorial. Entonces estamos frente a un régimen que, como decía yo antes del resultado del domingo, con todo lo que veníamos viendo, 8 millones de personas en el exilio, no es casualidad que 8 millones de venezolanos hayan huido de ese país por la situación de represión política y sobre todo y especialmente por la grave crisis en la que poco a poco fueron sumiendo a uno de los países más ricos en el pasado de América Latina. Entonces, represión, cierre de medios de comunicación, confiscación de empresas, pero en lo más cercano, el año pasado se inhabilitó a María Corina Machado por leyes hechas a la medida del régimen para digamos, perseguir, inhabilitar a la oposición política. Es un libreto puesto en práctica desde la Revolución Cubana en el 59, luego tomado por los sandinistas. Ahí tenemos ese régimen abiertamente dictatorial en Nicaragua, que ya no solamente expulsa, sino que manda a sus habitantes como en la época del Imperio Romano, ¿verdad? Los destierra. Que solo en la época del Imperio Romano se producía el destierro. Eso lo hizo Daniel Ortega. Entonces, inhabilitar a María Corina fue el comienzo de todo este montaje burdo por demás, que
termina con no permitiendo la entrada de observadores independientes internacionales y una serie de atropellos al proceso. Entonces, la consecuencia de todo esto es un burdo resultado, vulgar resultado, cuando todas las encuestas independientes mostraban un claro triunfo de la oposición en Venezuela. Por supuesto, ahí, decía yo antes del domingo, hay enormes intereses. Está China con, digamos, las concesiones mineras enormes que le ha dado el régimen de Venezuela. Por supuesto está Rusia con una presencia militar. Por supuesto está Irán, el patrocinador de Hamas y Hezbollah, y otras digamos, fuerzas del terrorismo internacional. Cuando ETA existía, Venezuela era un refugio muy anhelado. Hoy el ELN de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, y antes la FARC, tenían el cobijo del régimen venezolano en su territorio. Y la gran operación del narcotráfico. Todo esto que estoy diciendo, entonces era la previa de un régimen que muy difícilmente iba a soltar el poder de manera democrática, de manera transparente, y eso se reflejó en el enorme fraude, en la burla mundial que se produjo con los resultados. Hoy hay 11 o 12 muertos, no es invento, lo dice la Cruz Roja Internacional, ONGs independientes que están en Venezuela, y ya todavía anoche, ya habían tanques circulando en la capital para amedrentar a los manifestantes. Hay ya prácticamente un proceso judicial abierto contra María Corina Machado y Edmundo González, el presidente electo. Entonces estamos viendo la maquinaria represiva de un Estado totalitario, de un Estado que, digamos, ya con características dictatoriales, está, digamos, masacrando a su pueblo, burlándose de la voluntad popular, como lo han reconocido inclusive líderes de la izquierda como Lula, como el expresidente Mujica de Uruguay, y muchas personas que podría decirse cercanas digamos, políticamente a la izquierda internacional. Y no digamos las expresiones de la comunidad internacional rechazando ese burdo fraude y exigiendo digamos, una revisión independiente de los resultados con las actas. Porque es muy fácil, hoy en día es muy fácil hackear, es muy fácil alterar los programas informáticos, estos que se utilizan para el voto electrónico, es muy fácil. Lo que no es fácil es alterar las actas físicas que se producen en cada una de las mesas electorales. Y de eso sí no se está hablando en Venezuela, y la comunidad internacional está pidiendo esa revisión, que de acuerdo a la oposición, de acuerdo al cuerpo diplomático al que se le ha presentado en Caracas estas actas, con el 70% de las actas los resultados son totalmente contrarios a lo que señala el régimen autoritario, con clara inclinación a una dictadura que encabeza Maduro, y todo el aparato militar represivo que lo hemos visto no de ahora, de muchos años en Venezuela. Eso es lo que yo veo en el caso de Venezuela. Embajador Germán Espinal, sus comentarios iniciales de lo que ocurre en Venezuela. Oh, muchas gracias por compartir. Tal vez comenzar con un tema vinculado a la academia. Cuando uno estudia contabilidad, le enseñan a sacar el interés, y uno puede con una fórmula decir si el interés es alto de un capital, o los agrónomos a distinguir las variedades, ¿verdad?, del pino, del otro. La ciencia política es una ciencia, ¿verdad?, y nos ayuda también a identificar procesos en curso, hace un uso muy bueno de la historia, que es una de las herramientas más fuertes para el análisis
de la ciencia política y por lo tanto también, igual que la economía política, esta ciencia es tendencial, porque siempre ocurren eventos que salen del control humano. Pero por supuesto que es lamentable lo que pueda ocurrir en Venezuela, en Caracas y en sus ciudades si afecta a seres humanos. Pero fíjese que anoche se bombardeó un hospital en Gaza y murieron 70 personas, 40 niños. Nadie ha dicho nada. Creo que solo una parte de la migración palestina, que es importante aquí en Honduras, ha reaccionado con el dolor, pero están muriendo todos los días en Palestina, en Eritrea, en otros lados. Y ese dolor humano también, que bueno, lo que mismo que está ocurriendo en Ucrania, una sociedad de Occidente creada al mejor estilo de Europa, y allí el drama es increíble. Bueno, muchos colombianos tuvieron que replegarse, los que no salieron en sus ataúdes pues han tenido que retirarse de Ucrania, y ya pues hay signos allí de que los líderes están convencidos de que hay que buscar el camino de la paz. Pero yo le quiero preguntar al pueblo hondureño y a nosotros mismos, ¿quién juramentó a Guaidó? ¿Quién pidió las actas de la elección de Guaidó? ¿Quién hubo una elección para elegir a este personaje? Nadie. Y yo nunca escuché un señalamiento desde el punto de vista electoral o político de la ilegalidad. Pero además hicieron fechorías, porque el tema es que Venezuela no es un país centroamericano, tiene una fuerza impresionante, histórica, ¿verdad? No de ahorita. Venezuela siempre ha estado en los mejores escenarios, marcó la independencia. En su momento tuvo una capacidad incluso de tener posesión en la Florida. La Florida, igual que fue posesión española, también fue una posesión de los libertadores, replegados y abandonando ese territorio. Digo, para entender, para que Honduras entienda lo que ha significado Sudamérica, no solo Venezuela, sino que ahí también fue Colombia en su momento. Y repito, pues entonces ese personaje, ¿quién reclamó el robo de Citgo, por ejemplo? Es un recurso natural. Imagínense que a nosotros nos vinieran que ya no nos dejaron un bosque, ¿verdad? Pero que terminen con eso. A nosotros ahora con el medio ambiente, pero la minería. Hay líneas de política pública tendientes a defender ese recurso que podemos disfrutar en el corto plazo para el desarrollo de Honduras. El agua que tenemos, por supuesto, las zonas agrícolas escasas que tenemos, son importantes, pero no encontramos esa respuesta virulenta, apasionada de decir, mire, ese tipo que nadie nombró, que no hay actas, que no fue elecciones, se robó el recurso más importante, la empresa más importante que operaba en Estados Unidos. Todavía hay un juicio y se confía en una de las instituciones más fuertes de la sociedad norteamericana, que es su sistema judicial. Los colombianos devolvieron con vergüenza la empresa, también importantísima, hace un tiempo la devolvieron, un recurso humano, pero después de haberla saqueado. Por lo tanto, quiero mostrarle a Honduras que en el liderazgo político de oposición, primero no hay signos de pobreza, ¿va? Son fortunas inmensas las que en los bolsillos de estos personajes se están para poderse mover en la política y en la disputa por el poder. En Venezuela, por supuesto, no se disputa cualquier poder, ¿verdad? Se disputa el poder de la mayor reserva de petróleo en el mundo, del oro, de la segunda veta de oro en el planeta, es impresionante. Y por supuesto también las soluciones tecnológicas y a problemas internos que nadie niega. Como nadie niega en otros países que hay pobreza. Y luego también el valor moral que podemos tener como hondureños para poder juzgar con pasión este tipo de dolores que puede vivir esta sociedad en su momento, y que por lo tanto entonces, desde el caso de Honduras, nosotros lo vivimos. El golpe de Estado no dejó un muerto, fueron varios muertos, la violencia fue impresionante.
mi querido amigo Marvin estuvo hidalgamente enfrentando ese desafuero de ese momento. Asistimos a la frontera de Nicaragua, a Lauca, a rendir homenaje a Pedro Magdiel, que fue asesinado con saña. El examen forense de este muchacho mostraba 41 punzonazos. Eso no tiene nada de democrático ni de autoritarismo, no, eso es defensa de los derechos humanos. Un trabajador que decidió marchar a la par de la que hoy es nuestra presidenta. Luego, como señalo este hecho, también quiero señalar el comportamiento de la presidenta Xiomara Castro como presidenta de Honduras y como jefa de Estado. Ha tenido la cortesía como presidente de la Asociación de Países de América Latina, como miembro de la OEA, como miembro de la Comunidad Centroamericana del SICA, de reconocer inmediatamente todos los gobiernos que han sido legitimados y legalizados por los resultados que han dado los consejos nacionales electorales en Argentina, en México, en El Salvador, en los demás países, en el mismo Costa Rica, y ella con mucha responsabilidad civilizada ha asistido con mucha dignidad y orgullo de mujer como jefa de Estado y como presidente. Y eso le da un comportamiento al país en medio de nuestras dificultades de esa altura. Por supuesto que en el caso de Venezuela el pulso político tiene otras dimensiones y si ahí se pudiera producir un golpe de Estado al cual están acostumbrados a estos voceros apasionados, ¿verdad? Con una pasión terrible de decibeles inmedibles, ¿verdad? Que no son consecuencias incluso hasta sus antecedentes de formación, cultura política. Con esto quiero decir entonces que no solamente en la derecha hondureña se muestra así de primitiva en el lenguaje, que bueno, han habido voceros importantes de la política que ya dijeron, como Corina en su momento, hay que invadir Venezuela, hay que invadir Nicaragua, hay que matar a todos los comunistas. Y si no solo hay que comerse a los niños, porque son comunistas. Y solo eso ha hecho falta del análisis de algunos analistas políticos que digan que hay que devorarse a los niños, porque en Honduras hay un sector primario muy atrasado que cree que realmente los simpatizantes de izquierda como Marvin son capaces de desayunarse con un niño. Lo creen y yo lo digo porque hubo un estudio que definió esas elecciones ahí en Alauca una vez en la Guerra Fría, que por cierto la ganó el Partido Liberal, diciendo que tuvieran miedo porque al otro lado de Nicaragua se iban a pasar no a robarle, no a comerle a los niños. Bueno, ese nivel de pensamiento primario, casi grotesco, es el que se produce también en el análisis. Por eso entonces comencé con estos comportamientos y por supuesto, ¿qué es lo que se está cuestionando en este momento y qué es lo que va a decidir? Igual, ¿verdad? Es el tema de las actas. El presidente Carter, con quien compartí en Nicaragua, con el presidente de Venezuela, Turbay Ayala, mostraba los avances de este sistema de administración electoral y lo calificaba como uno de los mejores del mundo. Y prestaba él que también era necesario desarrollarlo incluso para países desarrollados donde hay deficiencias y atisbos de fraudes y de golpes de Estado. ¿Cuál es la diferencia entre el país desarrollado y la democracia norteamericana? Es que los que intentaron dar un golpe de Estado fueron investigados, procesados y sentenciados la mayoría. Todavía hay unos pendientes, pero han habido juicios. En el caso nuestro, como este que he señalado, la impunidad es lo que caracteriza. Por eso entonces es fácil tirarle flores a la impunidad, a la violencia, y si es posible aupar este tipo de soluciones no democráticas, como los golpes de Estado, las invenciones, y por supuesto es necesario tener transparencia y rendir cuentas. Quiero decirles que yo no creo que los gobiernos de Colombia, de Sudamérica, de la Unión Europea no tengan las actas originales ya. El sistema lo produce, es más, lo puede producir el último que vota. El último votante puede decir quién gana, pero hay una ley que es a la copia de una ley norteamericana que defiende la patria, la traición a la patria en Estados Unidos es terrible. Y hay una ley que promulgó el sistema jurídico venezolano que es el que castiga
a Corina por sus desafueros y pedir una invasión, pero que es una copia de una ley patriótica de los Estados Unidos. Don Marvin Ponce, ya Gustavo Petro ha colocado, ya lo voy a poner después del análisis inicial de don Marvin Ponce, también el Centro Carter, y más adelante también voy a preguntarle a mis analistas qué piensan de lo que el presidente de Estados Unidos, Biden, habla de esa conversación que sostuvo con el presidente brasileño Ignacio Lula da Silva. Don Marvin. Gracias, don Raúl. Hay que ver a Venezuela desde distintas ópticas y creo que ya los dos compañeros han dado su primera proyección. Yo quisiera abundar en este tema de que Venezuela es la cuna de los libertadores, pues, de Simón Bolívar, donde viene realmente todas las luchas independentistas de América Latina, la creación de una sola América que planteaba Bolívar. Después Venezuela fue el creador de las primeras democracias en América Latina desde el siglo XVII, siglo XVIII. En los años 60, 70, 50 era la cuna de pensamiento de la socialdemocracia latinoamericana. Ahí surge la socialdemocracia y surgen los dos grandes centros de pensamiento de América Latina. El Centro Demócrata Cristiano en América Latina y también el Centro Socialdemócrata en América Latina, era la que generaba liderazgos en América Latina, la Venezuela de los años 60, 70, donde muchos acudimos a aquellos centros de pensamiento a formarnos. Era aquella democracia. Pero recuérdese también que el sistema democrático que se creó aquí realmente, un sistema basado en partidos políticos de primera generación, y también el bipartidismo fue lo que fomentó en América Latina. Y eso realmente en alguna medida se agota el modelo de bipartidista en Venezuela, donde primero se agota con la primera llegada de Carlos Andrés Pérez, donde hace un gobierno muy bueno y sostenible, similar a lo que pasó en Perú con Alan García, pero el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez es cuando entra el modelo neoliberal y toca quedar aquel golpe a la economía y se produce el Caracazo, que fue una serie de muertos por la lucha popular en contra de los ajustes estructurales que se estaban dando en esa época, similares a los que se dieron aquí, pero aquí no dimos pelea, ¿va? Con la caída de Carlos Andrés Pérez se produce una nueva generación política y viene a la mente el descontento de los militares, y uno de esos militares que se revela es Hugo Chávez Farías, que se revela siendo teniente coronel con Diosdado Cabello y otros líderes, y genera realmente una lucha novedosa de rebeldía de los militares. Cae preso Hugo Chávez, Caldera lo saca de la cárcel y posteriormente Chávez crea un partido político, Quinta República, con el cual genera una atracción y logra ganar las elecciones. Eso ocurre hace 25 años. De 25 años de chavismo se vinieron consolidando fuertemente. Eso de chavismo realmente es una nueva generación y una nueva idea política, el socialismo del siglo XXI. Pero además de eso, Venezuela, además de producir política, es el mayor productor de reservas petrolíferas del mundo. O sea, la pelea de Venezuela no solamente es un pleito realmente porque la democracia es mala o buena. Si todos los países tenemos esos grandes problemas, esos errores que se miran en Venezuela. Todo el mundo quiere poner y controlar el Consejo Nacional Electoral porque de ahí se hacen los fraudes. Aquí dicen, no, hay que poner a Rixi porque Rixi es dura para que mantenga y pueda lograr y le gane a aquellos dos. Ahora, en este nuevo escenario, dicen, hay que traer a Marlon Ochoa, hay que sacarlo de finanzas y traerlo porque Marlon va a hacer el papel de Rixi. O sea, desde ahí se piensa, desde el poder, realmente las estratagemas para poder mantenerse en el poder. Venezuela no es un caso aislado. Venezuela tiene el doble de reservas petrolíferas que Arabia Saudita, el triple que Emiratos Árabes Unidos. Tiene 6 veces más petróleo que Estados Unidos. Entonces la pelea en Venezuela es sus recursos naturales. Y ahí se ha dado la gran pelea, y eso, la pelea de Venezuela se genera, pero por día a día, con tanto petróleo, con tanta riqueza, porque ese pueblo huye, corre y sale corriendo, y está con un 3, 4 dólares de sueldo al día, y enredado, teniendo tanta riqueza. Venezuela está sometido a un bloqueo económico terrible, que muy poco se habla. Las sanciones. Las sanciones y el bloqueo. Por ejemplo, tiene una transnacional de petrolífera de gasolinerías en Estados Unidos llamada Citgo,
que fue confiscada por Estados Unidos. Estados Unidos le debe 6.000 millones de dólares de esa gasolinera. El Fondo Monetario Internacional le debe 6.000 millones de dólares. Chávez compró oro con el petróleo y los va a depositar en Inglaterra porque son los centros de almacenamiento del oro certificados por la élite mundial. Y para no darle el oro a Maduro, le pusieron a Guaidó para decir, no te puedo dar el oro a ti porque hay 2 presidentes. Y si te lo doy a vos, son más de 40.000 millones de dólares en oro que hay. Más otras deudas que tienen, de deuda externa que tienen países grandes como Brasil, el mismo Chile, todos, más de 10.000 millones de dólares, más todo el bloqueo de sanciones que ha venido haciendo Estados Unidos. Entonces realmente ese pueblo es pobre porque su democracia política, si bien es cierto, está centrada en un partido de izquierda como el partido PSV, pero también su democracia económica está detenida producto de ese bloqueo económico. Y eso ha generado realmente el descontento pues, de mucha gente que se ha ido y el chavismo no se pudo consolidar. Y lo otro también hay que decirlo, la primera generación de chavistas era una primera generación más pensante, más inteligente. Si usted tuviera un Elías Agua en el poder en este momento, tuviera a un Rafael Ramírez, un Aristóbulo Ustaris y otros cuadros de la primera generación de Chávez, aquellos aceptaban los resultados electorales. Chávez perdió 2 elecciones. Perdió una elección del referéndum revocatorio, perdió una elección también del tema en la asamblea, la perdieron inclusive, en la asamblea legislativa. Y Chávez se dio por derrotado y aceptó la derrota. Porque si algo es cierto, el sistema electoral de Venezuela ha sido certificado por los organismos internacionales como uno de los más certeros. Y eso me lo decía a mí Augusto Aguilar, uno de los mejores técnicos electorales que hay en Honduras. Lo que sucede realmente es que ya en este momento se encuentra realmente una encrucijada donde ese bloqueo económico genera pobreza, genera realmente descontento. Han salido 8 millones de venezolanos enojados con el sistema por la situación económica, por la situación política. Imagínense una inflación de 2.500%. Y aquí nosotros nos quejamos por una inflación de un 8 o 9%. Imaginen una inflación ahorita permanente que la ha logrado bajar Maduro a un 59%. Es una locura. Entonces, o imagínense que a nosotros nos quitaran las remesas, nos quitaran la compra del café, la compra de la madera, los cerraran las maquilas, ¿cómo quedaríamos nosotros en la economía? ¿Va? Entonces, eso es lo que está pasando en Venezuela en términos generales, porque hay que decirlo también por esa vía. Pero también, imagínense que hubieran votado también esos que se fueron, ¿va? Entonces el resultado sí hubiera sido bastante avasallador. Lo cierto ahorita realmente es que, y lo creo que ahí es donde viene la pretensión de que sí hay un fraude, es que el Consejo Nacional Electoral solo lo conforman chavistas o simpatizantes del chavismo, porque hay de otros 2 partidos ahí, ¿va? Solo lo interrumpo con algo. Dicen que en la política y el amor todo se vale. Si votaban los que estaban afuera, no había forma de que Maduro dijera que no le ganaron. Pero no lo dejaron votar, ¿no? A muchos no lo dejaron votar. Votaron, solo votaron 69.000 personas. Tenían derecho a votar y al final votaron unos 20.000, porque la gente que está afuera ya no interesa de votar. Sí, solo para eso lo interrumpía, porque eran 4 millones los que estaban afuera, ¿no? No, hombre, 8 millones. 8 millones. Bueno, pues, pero no votaron. 8 millones de los cuales son 6 millones de votantes, ¿va? Entonces, ahora, lo que sí, ya aterrizando esta primera cuestión, estoy llegando al tema electoral actual. Cuando usted controla el Consejo Nacional Electoral por una sola agrupación política, huele mal. Desde ahí se percibe realmente que hay una pretensión de generar una situación de controlar el poder. Y realmente, uno de los errores más graves que cometió el chavismo fue sancionar a Corina Machado, quitarle la posibilidad de ser candidata a la presidencia. Y eso realmente generó que más bien Corina Machado puso al señor González solamente como para escudo, pues, porque quiso poner una señora de apellido Lloris y no la dejaron tampoco. Puso este señor embajador, un hombre bueno, se parece a un hombre bueno, buena gente, ya anciano, ¿va? Lo puso él como para ahí, pero la lideresa es ella. Y hay que reconocer que el liderazgo de Corina Machado es fuerte. Y logró catalizar todo ese descontento venezolano. Todos aquellos otros opositores, los Capriles desaparecieron, los Leopoldo López, los Ledesma,
y Corina se quedó sola con todo ese movimiento y se lo echó al hombro. Hay que reconocer eso en ese liderazgo fuerte de Corina Machado. Ahora, los resultados electorales, solo hay dos formas de demostrarlo, con lo que dice el Consejo Nacional Electoral y contrarrestarlo por una certificación de datos por una agencia responsable y certificada. Entonces, aquí, la pelea en este momento es meramente política y obviamente lo que se mira en Venezuela, la represión, la lucha en la calle, el encarcelamiento, los muertos y todo eso, demuestra realmente que hay algo que está pasando. Pero sí, con la experiencia que yo tengo, ahí huele a fraude. Ahí se ve realmente que no hubo realmente la correlación de fuerzas necesarias. Que no hubo la correlación de fuerzas necesarias como para poder ganar el poder. El chavismo, a pesar de que salieron 8 millones de votantes en contra, con solo la gente que quedó ahí, nadie quiere vivir con $3 al mes, 6 años más. Nadie quiere, o sea, la gente posiblemente esté votando no contra Maduro, sino que contra el bloqueo. Porque habría que ver las condiciones como la clase media vota, contra el bloqueo económico que les decía yo. Porque realmente el problema no es si este es bueno o es malo, las condiciones de vida de la gente. Si la gente está mal, la gente quiere cambios y profundos. Porque ¿quién va a vivir con $3-4 y hay que andar buscándole al político que le dé una boleta para poder ir a agarrar una bolsa de comida en los mercados, una bolsa solidaria? O sea, es terrible lo que está viviendo la gente. Entonces, lo único que ha salvado a Venezuela es lo que nos salva a nosotros los hondureños, las remesas. Y eso realmente ha generado que haya un poquito más de dinero y que la inflación se haya controlado un poco. Pero lo cierto realmente está en que las condiciones en que se ve el tema electoral, yo creo que se van a poder certificar como lo ha planteado Brasil, como lo ha planteado Colombia, como lo ha planteado México, hasta que se certifique el último voto, hasta que el Consejo Central Electoral demuestre que esas actas que dice tener Corina Machado y que las ha publicado son verdaderas. Porque también el otro sector dice, yo gané, están las actas, pero habría que ver si eso es cierto o no es cierto. ¿Quién está mintiendo? Si el Consejo Electoral o la oposición que tiene actas supuestamente escaneadas de los centros de votación. Pero de momento realmente lo que está en juego realmente es un bloqueo contra Venezuela que genera pobreza y en esa pobreza la gente ya no quiere vivir. Y en esa cuestión el partido que esté en el poder se enfrenta realmente a una disyuntiva realmente de un rechazo pues, fuerte. Yo creo que realmente hablamos de Venezuela porque es uno de los países más ricos del mundo, pues, y está en extrema pobreza. Y porque tiene vinculación con nosotros. Aquí la gente tiene miedo. ¿Y será que Mel va a venir a hacer lo mismo aquí a Honduras, me dicen a mí, en los moles? ¿O será que es que los de Libre se van a quedar y no van a querer entregar el poder? ¿O será que nos van a hacer lo mismo a nosotros, aunque ganemos, los van a quitar? Pues yo no creo que sea así, ¿va? Yo no creo que sea. Aquí cada democracia, cada pueblo tiene sus propios estilos. Lo que sí está claro realmente es que el sistema democrático electoral cada día está fracasando más, no tiene certificación. Con la tecnología hay más posibilidades de hacer fraudes, pero yo creo que estos 5 días va a ser clave, ¿va? Lo que sí he visto yo que la oposición se mantiene en la calle firme, ¿va? Y si esa oposición se mantiene firme por unos 10 días, por lo menos va a ser difícil que Maduro no pueda tener que soltar algo para poder llegar a un acuerdo político en Venezuela. Ahí solo hay algunos escenarios que los vamos a plantear después en la siguiente participación, compañero Raúl. Sí, antes de ir a la pausa, el compañero Fernando Arteaga, el Centro Carter, ¿qué dice sobre esto, Fernando? Buenos días, licenciado Raúl Valladares, a los panelistas del foro La Entrevista de Canal 11. Bueno, este Centro Carter, déjeme decirle que ayer dialogando sobre estas elecciones en Venezuela, licenciado, hablaba yo con don Augusto Aguilar, que ya decía don Marvin Ponce, que es una de las personas mayormente capacitadas en estos temas electorales. Me dijo, Fernando, yo no creo que haya habido fraude allá porque allá está el Centro Carter verificando y observando de cerca todo este proceso. El Centro Carter es una organización no gubernamental con mayor prestigio, con un gran prestigio a nivel internacional. Pero vean ustedes por qué han sorprendido con un comunicado en las últimas horas en el que se detalla el Centro Carter, fundado por el expresidente estadounidense Jimmy Carter,
precisamente ha manifestado en primera instancia que la elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. Escuche bien, porque hay muchos sectores que estaban esperando un pronunciamiento oficial de este centro Carter, que es uno de los pocos autorizados para operar y para observar de manera independiente estas elecciones en Venezuela. También manifestaron que ese centro no pudo verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados designados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales, han manifestado desde ese centro Carter, que ha estado desde antes de las elecciones y todo este proceso, y han continuado y han emitido este pronunciamiento porque también, el presidente Jimmy Carter, demócrata, fundó esta organización y se han estado desempeñando en este tipo de procesos también en Latinoamérica. Y es que también mencionan que el hecho que la autoridad, repetimos esto, no ha anunciado los resultados desglosados por mesa electoral, constituye una grave violación de los principios electorales. Así que, licenciado, de manera resumida, porque es un comunicado bastante amplio en el que explican ellos cómo se desarrolló todo este proceso de observación también, y que lamentan que no puedan determinar ellos con fundamentos si en realidad se puede considerar, porque manifiestan que no se pueden considerar como unas elecciones democráticas ni transparentes, a pesar que hay quienes presumían de la labor que realiza este centro Carter en estos países y que mediante su observación se podría garantizar una transparencia. También mencionan un punto, ya para ir finalizando, sobre la misión técnica de observación electoral del centro Carter en Venezuela, porque ese centro fue invitado por el CNE para observar las elecciones presidenciales y firmó también un memorando de entendimiento para garantizar que la misión pudiera observar libremente de acuerdo con sus estándares metodológicos. También el centro Carter desplegó 17 expertos y observadores a partir del 29 de junio con equipos de Caracas y también de otros sectores ahí en Venezuela. La misión se reunió con una amplia gama de actores, incluyendo el CNE, candidatos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, grupos de observación ciudadana y representantes de los medios de comunicación. Si bien es cierto, Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro permitieron el funcionamiento de este centro Carter, ellos están criticando este proceso, y es un punto muy importante que creo que puede influir en cualquier situación que pueda darse en ese país. En cuanto a toda esta controversia, licenciado Raúl Valladares, que se ha dado en Venezuela por las elecciones. Bien, gracias, Fernando. Pónganme ahí primero lo que ha puesto el presidente Petro y me acercan ese televisor. Dice Gustavo Petro, las graves dudas que se establecen alrededor... ¿De qué ideología es Petro? ¿Es de derecha? Las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia. Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional. Mientras se realiza ese proceso, la tranquilidad puede llegar a las fuerzas ciudadanas opuestas y detener las violencias que lleva a la muerte hasta que termine el escrutinio y termine oficialmente las elecciones. Proponemos respetuosamente llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones. Dicho acuerdo puede ser entregado con una declaración unilateral del Estado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Le solicito, dice Petro, al gobierno de Estados Unidos suspender los bloqueos y los bloqueos y las decisiones en contra de los ciudadanos venezolanos. El bloqueo es una medida antihumana que solo trae más hambre y más violencia de las que ya hay y promueve el éxodo masivo de los pueblos. La emigración a Estados Unidos desde Latinoamérica disminuirá sustancialmente si se han levantado los bloqueos. Es que usted solo quiere oír esta parte está bien también.
Los pueblos libres saben tomar sus decisiones. No, es que este Gardo solo quiere oír donde le echan riata a Maduro. La situación actual del mundo, donde se rompe el derecho internacional, asesinando niños con impunidad total y donde los pueblos hermanos se enfrentan con las armas ante designios de poderes oscuros que gravitan alrededor de la codicia y no piensan en la vida de la humanidad, puede hacer del Caribe un fogón de la violencia y de la inestabilidad centrado por potencias extranjeras ajenas a nuestra historia y a nuestro territorio. El pueblo colombiano sabe en su propia historia la gravedad de la polarización violenta construida por el sectarismo político. Llevamos 75 años de violencia, casi que permanentemente, con más de 700.000 muertos desde entonces, con una sociedad y un Estado que ha recorrido tramos de profunda degradación. Eso no puede suceder en nuestro país, hermano, y debemos terminar definitivamente en Colombia. Cualquier cosa que suceda en Venezuela afectará a Colombia y viceversa. Como el gobierno venezolano ha ayudado a la paz colombiana, ahora este gobierno que represento quiere ayudar a la paz de Venezuela. América Latina es una región democrática, libertad y paz. Esa fue la consigna final del Libertador Bolívar. Esa bandera debe seguir levantada por nuestros propios pueblos. El presidente Maduro tiene hoy una gran responsabilidad: recordar el espíritu de Chávez y permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad mientras terminan las elecciones en calma y se acepta el resultado transparente, cualquiera que haya sido. El escrutinio es el final de todo proceso electoral, debe ser transparente, asegurar la paz, la democracia. Mis votos por la paz y la democracia de Venezuela. Recordemos que al solo asumir Petro volvió a entablar relaciones con Venezuela. Embajador, ¿qué piensa? Dentro de Petro y del Centro Carter. Dos cosas, yo lo mencioné, sobre todo con la credibilidad y del Centro Carter y siempre su apreciación sobre este mecanismo de administración de procesos electorales. El otro tema es el rol de Colombia, que ve el riesgo de una situación difícil en la región, si se produce en Venezuela, en Ecuador y en Perú y en Brasil. Creo que este debate, Raúl, además de que muestra las posiciones, yo no soy funcionario de ningún otro gobierno más que me identifico con mi país, con mi patria, ni a grupos que me mandan a hacer un mandado, me dan cuerda. Lo importante es lo informada que puede quedar la sociedad hondureña. Marvin ha hecho una buena exposición de datos y quiero dar un dato, sobre todo por el tema migratorio y de población. En Venezuela vive 500.000 de italianos y no salen corriendo de Venezuela. 500.000 de italianos. Vive casi unos 800.000 de origen, distintas nacionalidades de España, de origen musulmán. Además, sirios, libaneses, polacos, que es una diáspora enorme, ¿verdad? Hay una diáspora que tiene casi una ciudad que es de ellos, que es Zaraza, lindísima. Para llegar ahí es una ciudad lujosa, además de buen gusto, con un arco de triunfo al estilo de los que construyeron en Europa los musulmanos. Digo esto para entender que Venezuela también es, y brasileños, hay una cantidad de brasileños que se mueven entre la frontera de Brasil, la Amazonía y Venezuela. Y ahí no se mueven detrás de la pobreza, detrás de la veta de oro que está en esa zona. Una enorme cantidad también de colombianos. Solo en un barrio de Petare, que es de los más pobres, viven 4 millones de colombianos. Fíjate bien, óigame bien, 4 millones en un barrio de Caracas de colombianos. Y ahí están, con las dificultades de los ciudadanos venezolanos. Yo visité mucho ese barrio por las experiencias de participación comunitaria que ahí se producían, y además que era un barrio muy, muy rebelde y muy polémico además. Digo esto para entender también que Venezuela tiene características muy especiales, además una vieja fortaleza institucional que a veces se fortalece y a veces se dificulta. Los que estudiamos Derecho, por ejemplo, sabemos que el Código Civil es copia del código que el rector magnífico eterno de la Universidad de Chile, de origen venezolano, nos heredó a nosotros, ¿va?
y por lo tanto es creador también de paradigmas de derecho. Claro, este tema de lo que está ocurriendo, ya Petro señala una salida, pero también quiero señalarle que al interior de las fuerzas políticas de Venezuela, el Consejo Electoral estaba integrado por Partido ADECO, Acción Democrática, que son partidos con una membresía muy fuerte y de un peso, y que se han negado a plegarse a los mandatos de ocupación y de asesinato y de violencia y de vender el país y de vender el petróleo rápido, regalarlo, cómanselo. Que eso es lo que hacen algunos, ojalá les den algo después, ¿verdad? Y al negarse a eso, estas fuerzas políticas son interlocutores. Y estas fuerzas políticas reales, los partidos que tú conociste en estos centros de capacitación, yo di clases en uno de ellos, fui con Alfredo, fuimos alumnos, muchos militares allí estudiaron de Honduras. Pero ¿qué es lo importante entender entonces ahí? Es que con esas fuerzas políticas también se abre un diálogo. Y eso van a legitimar. Yo no creo que la crisis dure más tiempo de lo que Marvin ha señalado. Va a ser doloroso lo que pueda ocurrir porque la política polariza, por supuesto. Pero además la política es apasionada. Los griegos definieron la política con un símbolo, el Minotauro de Creta, mitad caballo, mitad humano. Y a veces la política se expresa más como salvaje que como humano. Y uno lo ve aquí incluso, ¿verdad? Se ve con la pasión, con que la irracionalidad de los, aquí hay de más los caballo temas. Más caballo que humano. Se vuelve a ver más caballo que humano. Por eso hay momentitos en que se vuelven bestiales, como ese cadáver que nos enseñaron, el 41 punzonazos y así, pues, eso carácter y eso es lo que produce también la pasión política, y ojalá pues que también nos dignemos por este tema de Palestino, que ya tiene casi una solución, los otros conflictos que hay mundiales, que están incidiendo también en la coyuntura que marca Venezuela. Creo que la propuesta de Petro, que debe leerse toda, hay prudencias, que Kamala Harris lo ha hecho con mucha prudencia y ha enviado un mensaje diciendo que hay que reconocer lo que la institucionalidad refleje, ¿verdad? En Estados Unidos hay una situación que para nosotros como hondureños no es deseable ni vamos a aplaudir porque sea caótica, sino más bien la sociedad y su Estado tiene salidas, y tiene salidas por su fortaleza de no permitir la impunidad en su país. Y a eso quisiéramos caminar en el caso de Honduras, una institucionalidad que responda a la necesidad de que la justicia y la paz son un objetivo humano que debe de alcanzarse. Y creo que de alguna manera consignas como esas en Venezuela, y que ha señalado y reiterado mucho Lula y Petro, que están alrededor de la sociedad venezolana y que tienen diferencias de puntos de vista. En política no hay nada puro, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, escuchar lo que está en el entorno es importantísimo. Incluso escuchar lo que está señalando Estados Unidos y la Unión Europea, que no está viviendo su mejor momento. En España la situación se ha dividido también en posiciones radicales, polarizadas. Una parte de la política reconoce los resultados, otra no. Y esto nos hace pensar entonces que hay empresas como la Chevron que están contentas de estar en Venezuela, ¿verdad? Son negocios y ellos no tienen dificultades para desenvolverse en una economía que se aleja mucho de un estricto y dogmática caracterización socialista. Es una economía de mercado, con relaciones de compra y venta con todos los países, con irregularidades en su desenvolvimiento, pero que no son extrañas al comportamiento del modo de producción capitalista. Nació robando, acumulando capital. La acumulación originaria fue saqueo, América Latina lo vivió. Hay un libro, Las venas abiertas, para los que lo deseen leer, para entender cómo ha sido el comportamiento de este modo de producción. Sin embargo, Europa fue productora también de una idea fabulosa de doctrina política del estado de bienestar social, ¿verdad? El estado de bienestar social quiere un derrame, una no concentración de poder, y por ahí a veces hay sociedades que quieren desenvolverse, pero
hay también otra posición que es a la que se excluye, que permite también enorme corrupción, el tema de la privatización, el modelo neoliberal. Sí, don Edgardo. Varias cosas, Raúl. Primero, el mundo entero no puede estar equivocado. Así de sencillo. El mundo entero no puede estar equivocado respecto a lo que estamos viendo en Venezuela. Antes, ahora y lo que pueda venir mañana. No puede ser que 3, 4 personas o gobiernos quieran tapar el sol con un dedo. Hubo un fraude, esa es una narcodictadura, hay represión, hay más de 11 muertos en Venezuela y ya el dictador Maduro convocó, como lo hace y como dice Juan Lins, recomiendo mucho, uno de los teóricos españoles sobre los regímenes dictatoriales. Dice Juan Lins, una de las características es eso, lo que está convocando ayer Maduro, a la movilización, como hacen en Cuba y en Nicaragua. Y eso va a exacerbar la confrontación en Venezuela. Y esto no es Estados Unidos, no es el imperialismo norteamericano. Son las decisiones que ha tomado primero Hugo Chávez y ahora su heredero Nicolás Maduro. Es un fraude y hay que decirlo con nombre y apellido. Y el que no lo diga está ocultando la verdad. Especialmente los académicos de estómago, algunos, que defienden este socialismo, pseudo-socialismo, bárbaro, cavernícola, asesino. Porque yo identifico otros socialismos, como el de la Internacional Socialista, que ayer se pronunció en contra de ese enorme fraude a vista y paciencia del mundo entero y especialmente del pueblo venezolano. Fue un fraude, es un fraude brutal, vulgar, el que ha hecho este régimen asesino de Nicolás Maduro y de todos los adláteres dentro de Venezuela y fuera de Venezuela que estomacalmente lo defienden. Eso es inaceptable. Debemos estar del lado de las causas justas y el pueblo venezolano se pronunció en las urnas el domingo y ya hay demasiadas evidencias, conteos rápidos, encuestas a boca de urnas donde participaron organismos internacionales como el Centro Carter, embajadas independientes que tienen presencia en Venezuela y han dicho que la información que tiene y que ha presentado María Corina Machado y Edmundo González corresponde a la realidad. Me gusta la posición de Petro, que no comparto con él otras posturas de él, pero hoy la comparto. Allí ustedes ven varias izquierdas, esta izquierda cavernícola que gobierna en Venezuela y que es admirada en Honduras por académicos de estómago, por intelectuales que por una chamba entregan al país y se hacen de la vista gorda de lo que sucede en otros países. Segundo, Maduro ya había avisado, y quiero que por favor me pongan la foto, Raúl, si me permite. Ahí le mandé la foto que te dije que pusieras cuando hablaba el don famoso Edgardo. Selfie de la sala de cómputo del instituto, del centro de esta. Esa sala no es del centro de cómputo. Bien, nadie lo... Permítame, estoy en el uso de la palabra. No es del centro de cómputo, ya se desclasificó como falsa. Permítame. Bueno, no ha habido ninguna postura oficial respecto a esa fotografía. Esa fotografía que muestra personal del Instituto Electoral de Venezuela, mostrando los resultados que se ven en las pantallas. Incluso ayer se habló de que esta persona que se tomó la fotografía fue detenida en su casa. Pero el mundo entero, vamos a suponer que no hay, digamos, no hay una postura oficial negando esa fotografía. Este centro electoral de Venezuela no ha negado, pero vamos a dejar, quitemos la fotografía y pongamos la declaración de Nicolás Maduro días previos a la elección, anunciándole al pueblo venezolano lo que venía si ganaba la oposición. Y ganó la oposición. Y está cumpliendo, porque dijo que iba a correr sangre, y ya empezó a correr la sangre de venezolanos. Anunció días previos, y eso no es un invento, porque ahora con las redes sociales ya no hay
manera de que algunos intelectuales de estómago puedan negar la realidad. Ahí están las declaraciones diciendo que si ganaba la oposición iba a correr la sangre en Venezuela. Y ya empezó a correr la sangre en Venezuela. Hubo un fraude descarado. Y eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo, porque no decirlo implica que acá en Honduras se aplaudiría un fraude descarado por parte del Partido Libre que hoy gobierna. Y estas son las lecciones, como decía Marvin Ponce hace un rato, que la gente se pregunta, ¿irá a querer Libre? Como ahí andan aplaudiendo, ¿verdad? Incluso antes del cierre de las urnas, ya la presidenta había emitido un mensaje felicitando a Maduro por el triunfo, antes de que se cerraran las urnas. Lo borró, es cierto, pero quedó evidencia, felicitando a Maduro antes del cierre de las urnas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una realidad que el mundo entero está viendo. Y es un régimen, una narcodictadura, penetrada en su cúpula militar por narcotraficantes, pedidos internacionalmente. Pero quitemos esto de narcodictadura, perfecto, quitémoslo. Un régimen represivo de su pueblo. ¿Cómo se puede avalar? ¿Cómo pueden algunas personas defender? ¿Cómo pueden defender este adefesio político? ¿Cómo pueden defenderlo? Eso es lo que nos llama a la preocupación también, o nos debe llamar la preocupación a los hondureños. No queremos que estos que fueron allá a entrenarse para hacer fraude, y tengo que decir una cosa, el CNE, como dijo Marvin y como todo el mundo lo sabe, el CNE de Venezuela está controlado totalmente por el oficialismo, por el madurismo. ¿Qué independencia? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve la tecnología? ¿De qué sirve la tecnología si el que la maneja, si el que opera las máquinas, en su cerebro está el fraude? ¿De qué sirve tener un software de primera generación si el que opera el sistema está preparado para hacer fraude? No sirve de nada. Entonces, eso es lo que estamos enfrentando en Venezuela. Y lo que pide lo que pide Petro, lo que pide el Centro Carter, lo que pide la Internacional Socialista, lo que pide el Lula, lo que pide el expresidente de Uruguay, estoy mencionando líderes de izquierda, es que se revise de manera independiente, con una comisión independiente, que se revisen. Revisemos las actas, revisémoslas. Le faltó Boris. Ok, sí, hay muchos, es que se me olvidan todos. Es que es el mundo entero, Raúl. Es que es el mundo entero el que está viendo este fraude monumental. Está viendo que un régimen tiránico está reprimiendo al pueblo. Y no de ahora, de mucho tiempo atrás, de muchos meses, de muchos años atrás. Esto no es nuevo, esto se veía venir, con la diferencia que hoy la coyuntura es diferente, con la diferencia que hoy tienen una oposición bien organizada. Me admira cómo cuando escuchamos a Mario Corina decir, nosotros conocíamos las intenciones del régimen y nos preparamos. Hoy la oposición venezolana, encabezada por esa heroína llamada María Corina Machado, que varias veces, por cierto, vino a Honduras, ¿Va a poner la foto que tiene con ella? Sí, ya se la voy a mandar. Ya se la voy a mandar, permítame. Entonces, se han preparado, tenían la documentación. Es más, ella revela que en muchas mesas electorales, que no los dejaban entrar, gente aliada de ellos, encubierta, les pasaban las actas. Ese nivel de organización, porque sabían que esta narcodictadura encabezada por Maduro, delincuente internacional, que qué vergüenza cómo le dieron la orden de Morazán a este delincuente buscado y solicitado internacionalmente, narcotraficante, y el gobierno de Honduras le da la orden de Morazán. ¡Qué vergüenza para Honduras! ¿Cómo nos han hecho quedar en vergüenza? Como reconocer el triunfo de Maduro antes de que se cerraran las urnas. ¡Qué vergüenza! Da vergüenza. Y los intelectuales de estómago deberían de tener un poco de dignidad para decir eso. Y para decir lo que el mundo entero está diciendo.
Es que es el mundo entero, Raúl. Es el mundo entero el que está diciendo, ahí hubo un fraude. Señores, así de sencillo. Quieran decir que Bolívar, que viven tantos libaneses ahí, o que qué rico se come en los restaurantes de Caracas. No, señores, no se trata de eso. Se trata de un fraude monumental, una burla. 70 contra 30, decían todas las encuestas daban como ganador a Edmundo González, todas. Raúl, era indubitable el triunfo de la oposición y tenemos que defender Venezuela, porque defendiendo los resultados en Venezuela nos estamos empezando a curar en salud en Honduras. El próximo año tenemos elecciones y que no se les vaya a ocurrir, imitar a sus pares de la narcodictadura de Venezuela. No se les vaya a ocurrir. Don Marvin. Bueno, mire, Raúl, en Honduras realmente tenemos que estar pendientes de esto por varias razones. Una, porque Venezuela es un país serio, bueno y con grandes recursos. Pero fíjese que han habido elecciones todos estos años y solo en 2 países se ha cuestionado el fraude, como ha salido el fraude. En Honduras y en Venezuela. En Honduras con la reelección de Juan Orlando, se tardó el resultado electoral por los votos rurales, como decía aquí. A las 12:04 de la noche se dio el resultado. En Venezuela se alargó también el resultado, a las 12:03 de la noche se dio el resultado, algo parecido. Cuando se alargan los tiempos de dar los resultados y no sale el primer resultado de un 15, 20% de buscar una tendencia, se percibe algo malo, que algo se está fraguando ya en los consejos electorales, que se está generando algo que no es correcto. Lo único que planteó aquí que iba ganando Juan Orlando en aquel momento fue Arturo Corrales y Renato Álvarez, una gran comparecencia ahí con las proyecciones de boca de urna. Pero al final eso lo dibujó realmente el resultado electoral, donde realmente fue cuestionado. Pues, la reelección fue cuestionada y eso no lo vamos a desconocer. Algunos que estábamos de acuerdo con la reelección, nos vimos realmente que realmente la gente rechazó la reelección. Y eso no lo podemos desconocer. Y el ser de izquierda, como somos nosotros, tampoco nos da el deber como para poder avalar también fraudes de la misma izquierda. Por eso usted ve aquí que toda la derecha internacional está volcada de pico a los Vox, los centros de derecha internacional, pero también hay un sector de la izquierda, una izquierda social, pues, como decir, más democrática. Más democrática, dígalo. Que está en contra, que está en contra de ese proceso. Países como México, Brasil, Ecuador, están en esa condición, ¿va? Entonces, pone en manifiesto realmente que hay algo raro ahí, hay algo que no cuadra. Y si no cuadra, tiene que cuadrar con la petición de los resultados. Cuando Petro dice que hay que contar las actas por actas, cuando lo dice López Obrador, en el fondo lo que están diciendo es que ellos están casi seguros que hay un fraude. Lo único que no lo dicen por diplomacia y por solidaridad ideológica. Porque no quieren también aparecer como los opositores, ¿va? Pero en el fondo ellos saben que al contarse acta por acta, el resultado que va a salir es un resultado diferente al que tiró el Consejo Nacional Electoral. Cuando el Centro Carter dice que hay algo raro ahí, el Centro Carter ha sido el abanderado de las izquierdas latinoamericanas para certificar elecciones. Y también recuerde que Carter fue el promotor de la política de derechos humanos, fue la que permitió realmente el triunfo de la revolución sandinista y una serie de cosas, y también impulsó la política de protección de los derechos humanos en América Latina en la doctrina de seguridad nacional, que había represión de parte de los grupos paramilitares. En ese sentido realmente debemos cuadrar realmente que aquí los escenarios están tirados. Hay una revuelta en Venezuela, y no solamente en Venezuela, en todo el país de Venezuela, en Caracas, en Carabobo, en Zulia y todas las regiones de Venezuela. Y también en la diáspora. Allá en Perú hay unas grandes barbaridades de gente, en Brasil otro montón de gente. Hasta aquí andaba una gente aquí en el Boulevard Morazán. Y en Miami otro montón de gente. Eso demuestra realmente que hay un descontento, no solamente por el resultado electoral, sino realmente porque se considera realmente que ya es invivible Venezuela, pues. Porque hay dos cosas, ¿va? Las elecciones y el bloqueo, que no lo podemos desconocer, que es lo que ha pasado con Cuba por más de 50 años.
Y ese bloqueo realmente, ¿de dónde viene? Viene también de los centros de poder que no quieren que otras ideas políticas se desarrollen. Y eso hay que decirlo así. A nosotros los reprimían en la década de los 80 porque queríamos otras ideas políticas. A nosotros yo fui detenido desaparecido por más de 280 días en el año 84. ¿Cierto? Y tuve que salir al exilio porque no había otra alternativa, por las ideas que pensábamos en aquel tiempo y por las que pensamos ahora. Nosotros creemos realmente que a pesar de que tenemos una afinidad ideológica con el chavismo, con el socialismo del siglo XXI, pero yo considero realmente que las cosas no están claras ahí y ojalá que se aclaren para beneficio de la sociedad venezolana. Porque si algo he visto yo en el pueblo hondureño, la gente que me ha abordado a mí, cómo mira las cosas allá, la gente dice cómo sufre ese pueblo venezolano. Y yo creo que ahí tenemos que ir para el sufrimiento. Los pueblos no tienen derecho a sufrir por las malas decisiones de sus actores políticos. Si los políticos se postulan como representantes del pueblo para hacerle cambiar para mejorar su estilo de vida, si no, no tiene sentido. Entonces, en Venezuela yo he estado viendo, Raúl, y yo veo 4 escenarios posibles. Un escenario que el chavismo se imponga, que Maduro se imponga a sangre y fuego, con el resultado electoral tirado por el Consejo Electoral y con represión se mantenga en el poder y no pase nada ahí, aún con la presión internacional. Un segundo escenario sería un escenario medio, que la presión internacional y la lucha de calle en Venezuela logren un acuerdo político, que se sienten a dialogar las fuerzas políticas y se logre un proceso de transición, ya sea repetir elecciones, ya sea dejar el poder, pasar a la oposición el madurismo y que llegue al poder y que acepte el resultado. Otro tercero es el papel que juegan los militares, la fuerza de los sistemas democráticos está determinada por el papel de los militares. Cuando los militares saben que las cosas están bien, las ratifican. Cuando saben que están mal, las reprimen. Normalmente los militares en toda América Latina, las constituciones dicen que los militares son los garantes de la democracia, los últimos garantes. Y normalmente los militares casi siempre están alineados con el gobierno de turno. Y es lo que pasa en Venezuela. Vladimir Padrino es el que sostiene a Maduro. Sostiene a Maduro en muchas cosas. Entonces, el tercer escenario podría ser que los militares intervengan, logren un acuerdo y Maduro sale a la oposición. El Partido Socialista Unificado de Venezuela sale a la oposición. Se instala en enero el señor González o María Corina, no sé quién va a ser el presidente ahí al final, pero se instala el que ganó y el chavismo pasa a la oposición con un acuerdo negociado con los militares donde se pueda parar estas cosas. Y la otra puede ser la ultra, que puede ser una presión de la oposición, se agigante la oposición en todo el mundo, si la solidaridad de los pueblos se asume y haya una intervención en Venezuela por fuerzas extrañas de las grandes transnacionales. Porque hasta ahorita hemos visto realmente o sea, la última sería que a Maduro lo saquen por la fuerza, pues, prácticamente. Sería el extremo. Pero hemos visto tibiamente al gobierno norteamericano en este tema. Estados Unidos no se ha posicionado tan fuerte como lo hizo en otros temas. Pero habría que ver si es que como están en elecciones los gringos, entonces tal vez ese proceso electoral los tiene detenidos, sobre todo con la llegada de Kamala Harris y Trump está callado con este tema. El planteamiento de Nicholson, el planteamiento de Blinken es tibio en el tema de Venezuela, a pesar de los intereses que están en juego. Entonces realmente habría que ver realmente qué está pasando ahí. O es por esa transición, o es que las elecciones de Venezuela cayeron tan bien que Estados Unidos está en elecciones y eso los distrae un poco y no pueden meterse en el tema de Venezuela en forma directa, pues. Prácticamente la presión es de los países latinoamericanos, de la Unión Europea, de España y de países socialdemócratas. Y las derechas que están de moda ahorita, las ultraderechas, ahorita aprovechan para tirar candela. Las ultraderechas están de moda ahorita en Europa sobre todo. Entonces, nosotros aquí también, aquí hasta, cosa que nosotros no nos vamos a dividir por Venezuela, porque aquí, ya estamos divididos. Porque yo creo que aquí son otros intereses en los que se juegan, son otra clase política, otra cultura política. Lo sí es cierto es que el Libre ha dado su papel de solidaridad con Venezuela, con Maduro, tal como Venezuela lo dio con el golpe de Estado. Es que el escenario que está viviendo Venezuela nosotros ya lo vivimos, nada más que aquel tiempo fue el golpe de Estado. Edgardo no aceptó el golpe de Estado, dijo que era transición, que era sucesión, pero fue un golpe de Estado realmente.
Y cuando nosotros andábamos en la calle, realmente estábamos tan claramente convencidos de que la lucha era necesaria, así como anda ese pueblo venezolano ahí, va. Tirando piedras andábamos nosotros también. Y porque cuando los agredían también dábamos la cara. Así que íbamos corriendo ahí por la zona realmente nosotros de la presidencial, Boulevard Morazán y todos lados. Anduvimos más de 4 meses en la calle tirando candela. Nos reprimieron, nos golpearon y todo eso. Y entre más lo golpean a uno, más se enciende la llama, porque uno agarra más fuerza y otra gente se suma. Entonces, ese es el tema que tiene que hacer manejar esas crisis. Entonces, yo creo que también nosotros ya hemos vivido escenarios tristes de una sociedad dividida como hondureña. Todavía no nos hemos unido en Honduras, estamos polarizados todavía después del golpe de Estado. El mundo está polarizado. Y entonces... A Marvin le quebraron el brazo cuando el golpe de Estado. A mí me quebraron el brazo, sí. Y a otros que no le quebraron el brazo son ministros ahora. Pero usted fue ministro en el gobierno anterior, hombre. No es que fue asesor presidencial. Bueno, no, pero no estoy pidiendo chamba, porque algunos creen que no ando pidiendo chamba aquí. Entonces, lo que quiero decirle con esto... Lo que quiero decirle con esto es que realmente el Partido Libre se ha metido tanto que ha ido más allá de la solidaridad. Allá anda el Grillo como reportero, allá anda aquel Gerardo como activista, el vicecanciller está metido como activista allá, tomándose fotos, y anda Chirle, y anda Carlón, anda un montón de gente que anda allá. ¿verdad? La gente, con solo que haya ido aquel montón de gente, no le ha gustado. Las redes están llenas. Pero es que lo de Libre es la línea de ellos. Claro, la oposición que quiere. Por eso cuando doña Xiomara se posiciona, es correcto lo que hace doña Xiomara. Claro. Si es su amigo aliado, pues si Venezuela bueno, ¿y quién es el que andaba jalando a Mel Zelaya en Nicaragua? Maduro, hombre, ¿qué quieren? Claro, no. O sea, la oposición tiene todo el derecho a decir lo que piensa, pero también Mel Zelaya malagradecido sería si no apoya a Maduro. ¿va? Correcto. Sí. Doña Xiomara y Mel así como es, y la presidenta eso se también. llama reciprocidad. Recuerde que hace poco se dio aquí el foro de Sao Paulo, me imagino que el escenario de Venezuela se vio en su perspectiva. Y también, entonces, es correcto el planteamiento de doña Xiomara. Obviamente la oposición, que es de derecha, no está de acuerdo. Pero tiene que respetar al que está de acuerdo. Si fuera un gobierno de derecha, ella estuviera en contra de Venezuela. Y eso es parte de la política. Entonces, en conclusión, lo que quiero plantear yo es que ese escenario también, si Libre no sabe jugar su papel después de ese escenario de Venezuela, como se está viendo la gente, porque acuérdense también que la gran prensa internacional está aliada también con la derecha, está en contra de Maduro. Hay poca prensa a favor de Maduro. Y eso también genera que la opinión pública se volque a una sola conducta política. Los grandes medios que tiran información... Prensa, no es la realidad. No. ¿Está escuchando, Marvin? Los grandes medios de comunicación están en una línea de conducta, pues. Le voy a decir algo, yo tenía mis dudas con las posiciones de Marvin hoy, pero está siendo muy claro y lo veo bastante imparcial a Marvin. Sí, es que también venimos a analizar y orientar el pueblo, no venimos aquí a defender la ultraderecha ni la ultraizquierda. Y no a seguir dividiendo las ideas, sino que... Y no me voy a prestar un vaso. Un pocillo que le puedo tirar. El pocillo es duro. Un pocillo. No es de plástico. No. Me duele. Pues mire, entonces yo creo que la posición de doña Xiomara, pero sí Libre como partido, porque la gente va a estar poniendo los ojos en Venezuela, todo el mundo. Entonces, si la gente está saliendo a la calle en Venezuela, aquí tenía mucha gente miedo, dice, ¿será que lo van a hacer fraude? ¿Será que Libre se va a quedar? ¿Será que aquí, que allá? Porque todo eso está en el escenario. ¿va? Porque recuérdese que ahorita lo que quieren solo están quedando casi 2 fuerzas políticas reales, el Partido Nacional y Libre. Así es. Quieren revivir al Partido Liberal con el trasplante de Narrala, con el trasplante de Calix, trasplante de hígado de Calix, trasplante de corazón que es Narrala. Y habría que ver si esos trasplantes pegan en el Partido Liberal, porque el Partido Liberal está casi muerto producto del golpe de Estado. Entonces, unos amigos míos... Tenemos que reaccionar los hermanos. Unos amigos míos se han vuelto ultraliberales ahora. Ultraliberales, sí. Voy a ir a una pausa, Marvin. Bueno, entonces lo que considero que Libre tiene que venir a replantear su esquema político, porque la gente va a ver a Rixi como ver a Maduro. Va a ver a Rixi como ver a Maduro. Y es más brava esa mujer. Sí. Acérquese la bala. Van a ver a Rixi como Maduro, van a ver al Partido Libre como... Se emocionó Marvin que hasta la bala se le cayó. Sí. Pero como conoce de tecnología ya él. Pero bueno, esa era una posición que quería plantear, los escenarios que están realmente en juego, ¿va? Porque la oposición está en la calle
la comunidad internacional está volcada y una vez que pasen las elecciones en Estados Unidos, si no se ha arreglado este problema, los Estados Unidos sí son intervencionistas. Sí, voy a una pausa y ponerme la foto ahí para alegrar a Edgardo con su lideresa venezolana. No, pero después de la pausa, porque quiero comentar. Bueno, entonces déjeme comentar para que está enamorado de Corina. Y después me da el chance para explicar el contexto de esta enorme honor un gran amor. Y que alegre ahí, 2013 con María Corina. Pero al volver de la pausa me da un minuto para explicar el contexto. Rápidamente ponerle la foto ahí para que Edgardo te calme. Sí, pues. Ajá. No, yo me siento honrado. En el 2013 vino María Corina Machado a visitar a distintos sectores políticos. Pues ya estaba la crisis política en Venezuela instalada, ya estaba Hugo Chávez y con todas las consecuencias nefastas para su pueblo. Y ella pues se hizo una gira. Yo estaba en su querida HRN en aquel entonces, esa cabina. Mira, ahí está la foto de su amigo Villatoro. Y compartimos un programa de mucha altura con María Corina Machado. Obviamente es del 2013. El tiempo ha hecho mella tanto en ella como en mi persona. Pero me siento altamente honrado de haber conocido, aunque sea un rato, a esta mujer valiente, esta mujer que se está enfrentando a un régimen brutal, represivo y a una narcodictadura. Eso solo para comentar el contexto de esa fotografía. Gracias, Raúl. Bien. Yo también la conocí en el Congreso, llegó en el golpe de Estado. Otro. No, es que ella hizo una gira. Nada más que yo le dije fuera golpistas, porque llegó con un grupo de... ¿Le dijo golpista usted, María? Yo le dije golpista, María. Le grité. Le gritó. Y me dijo, Juan Orlando, hay que respetar a las damas. Sí, le digo, pero es que es golpista, le digo, aquí. Aquí no se trata de género, le digo. Ella viene en condición de golpista, le digo, a apoyar un golpe de Estado. Vino ella aquí con un grupo de diputados de la derecha venezolana. Yo recuerdo. Y le gritamos ahí porque hicimos una revuelta ahí los 5 de la UD y salió Toño defendiéndola. Claro, cada quien estaba en su línea política. Toño es de la ultraderecha, entonces le entró por ahí. Pero no podemos desconocer en este momento histórico realmente el papel que juega, porque la derecha venezolana sale a la calle, se quitan los tacones, guardan el carro y salen con unos tenis y los anillos y los relojes. Mientras que este montón de esta burguesía hondureña aquí, esto no salen a nada. Nunca esto no es burguesía. Ni los palestinos. La clase media hondureña nunca sale a la calle. Solo salían con las camisetas blancas ahí, pero no están preparadas para una pelea. Así es. En Venezuela la derecha está preparada para una pelea porque ha estado en la calle por décadas. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Lo otro que también está claro es que realmente este tema va a seguir sonando. Me imagino que va a haber un tiempo muy fuerte de pelea dura dentro y va a haber un tiempo realmente de que hagan algunos acuerdos. Pero lo que está claro realmente que cuando los consejos nacionales electorales se organizan con el fin realmente de controlar las elecciones, es que le quieren quitar la voluntad popular a la gente. Si el Consejo Nacional Electoral es para certificar la voluntad popular, no es que hay que mandar a Ochoa porque Ochoa es fuerte y estuvo de asistente de Rexy la elección pasada y tiene que ir allí a defender. Es un árbitro. Más bien ahora con el escenario nuevo, con el narralismo ese y con esa nueva, esa querer revivir al Partido Liberal, habría que ver cuál es el papel que va a jugar. Se emociona Raúl con eso. Ana Paola Hall va a ser la persona clave, va a estar presionada. ¿Con qué me emociona? Va a estar presionada Ana Paola Hall en ese Consejo Nacional Electoral a ver quién hace mayoría con quién va. En ese sentido, realmente, hasta ahorita Ana Paola Hall ha estado jugando al Partido Libre, pero habría que ver si en estas elecciones en qué papel va a jugar la señora Hall, porque ahora su Partido Liberal va en una tendencia de oposición. Ya me acordé. Estoy en contra de que le den a ese Consejo Nacional Electoral 1.400 millones para elecciones internas. Un país tan pobre como Honduras, gastar 1.400 millones en unas elecciones internas donde va a libre Partido Nacional y el Partido Liberal, no estoy de acuerdo. Hondureños, pongan atención. 1.400 millones tengo años de decir para eso. El Consejo Nacional Electoral. Sí. ¿Qué les pasa? Tengo años un país de decir tan eso. pobre como Honduras. ¿Y sabe qué es lo peor?
que dice que van a comprar unas máquinas y no qué, y todos los procesos electorales van a comprar las mismas máquinas y miles de millones para comprar el equipo. Y digo yo, ¿y el equipo que compraron en las elecciones últimas? No, esos 1.400 millones no puede ser. Ahí, no puede ser. el Consejo Central Electoral, ahí se roban el 30% de los fondos De cuando hay acuerdo, elecciones. sí. Porque hay que contratar imprentas, hay que contratar tecnología, asesores, software, capacitación, papeletas. Bueno, ahí el lunes, sentado ahí donde está usted, Julio Navarro, que es en este momento el representante de Libre, él dijo que no estaba de acuerdo con eso. Sí, porque a Julio no le va a Porque ya va para afuera, dijo eso. No le va a tocar la hora feliz a Julio. Claro, ya va para afuera, no le va a tocar nada. O sea que todos del Consejo, es que son ¿qué dos está elecciones, diciendo? Son dos elecciones, mire, donde hay robo abiertamente. En las internas y las generales. La presidenta del Tribunal de Elecciones la vez pasada, en la elección pasada, fue hasta donde el dueño de la firma de software en Argentina a visitarlo y al final esa empresa se contrató. Usted que ganaba de gratis. Marquen eso. La presidenta del tribunal, y yo lo denuncié por una... ¿Quién era la presidenta? La señora Hall. En el momento ese. Bueno. Fue allá a Argentina, yo denuncié expresamente por un canal de televisión y realmente, realmente no andaba en buenos pasos. No andaba en buenos pasos, porque realmente el Tribunal de Elecciones, porque esa es de emergencia, todo descontrata directa. Marvin, es una acusación seria contra Ana Paola Hall. No, ella no ha acusado. Ya lo dijo. Ella lo dijo, él solo dijo que fue. Ella viajó, no sé qué. Si ¿A qué fue? ¿Qué hizo? Lo que sí es cierto que ahí realmente se hacen trances de alto nivel. Ahí se venden diputaciones, ahí se venden alcaldías. La vez pasada un alcalde de una ciudad del norte no había salido y vino su asistente con un maletín y al siguiente día tenía 213 votos más y ganó por 42 votos en esta última elección. ¿Nombre de alcalde? Bueno, pero ese va a ser otro programa. Estamos hablando de política. ¿En qué va a quedar esto? Bueno, esta semana? ¿Qué va a pasar? Pienso yo que el señor Maduro no está pensando dejar la presidencia de Venezuela, pero... Por supuesto, mira, hay ideas que deben de tener claro, sobre todo la gente que conoce el desenvolvimiento histórico de determinadas sociedades en lo político. En el caso de Venezuela, es difícil que acepten una intervención de árbitros que manifieste esa, como puede ocurrir en otros países, con una débil vigencia de la soberanía nacional. El otro tema es que yo comencé con invocando la mitología griega, pero también de lo que hemos escuchado aquí es lo bíblico. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y yo sí quiero ser solidario con mi compañero de universidad, jubilados los dos como profesores por 30 años, con una alta calificación, me refiero a Julio Navarro, y una persona íntegra. Y yo creo que Julio no es una persona abundante ni ha mostrado prepotencia, es más, poco le gusta salir del país. Le tiene miedo a los aviones. Y yo sí puedo hablar por él como una persona de integridad y de capacidad en su desempeño. Y el otro tema de la mitología griega es cómo la política a veces es tan apasionada que en determinado momento el Minotauro de Creta es más salvaje, más animal que humano. Y lo vemos, ¿verdad? Es decir, en la mesa uno ve esos comportamientos. Y de ahí que lo que va a ocurrir es, en Venezuela va a ser difícil que las fuerzas políticas no busquen un entendimiento interno. Sobre todo porque se ha cerrado la posición de acatar los resultados que ha promovido o que ha difundido el Consejo Nacional Electoral. Y eso es lo que ha respaldado una de las fuerzas institucionales, pero que al mismo tiempo doctrinariamente es una fuerza política, que es la Fuerza Nacional Bolivariana. Y no es un tema de que hay unos que se van para allá y otros para acá, es decir, porque hay que entender entonces que ahí lo que hay es una
alianza política, estratégica, entre partidos, fuerzas políticas, fuerzas nuevas que decidieron tomar la herencia bolivariana, la tradición venezolana democrática y por último, pues, poder hacer uso de sus recursos, que ya sobre eso no voy a reiterar porque Marvin hizo un buen recorrido de lo que ha impactado eso. Pero quiero decir entonces que la salida va a ser una salida más interna. Por supuesto que se atienden los actores internacionales, no hay posibilidad de que Europa, por ejemplo, entre ahí como un invitado a ser árbitro. Así con toda la Unión Europea me refiero. Hay actores ahí internos que desaniman esa posibilidad de intervención, que no sería malo, pero sí, por supuesto, hay un actor que es importante, que son los Estados Unidos. Y eso sí, tienen capacidad y lo van a hacer no de manera también abierta. Hay medios, sobre todo los que se ven a nivel mediático, y hay más guerra mediática que contradicción interna al nivel de la exacerbación que se puede plantear, ¿verdad? Y por supuesto, con esto yo diría que lo que está ahí es un hecho ya consumado. Aquí me dice don Eduardo Facusé, lee esto: Raúl MSM le extendió una trampa al régimen con las actas y estos mordieron el anzuelo. Cada máquina de votación es como un punto de venta de POS. Cuando usted le hace el cierre, lo imprime y transmite exitosamente. Ya sí. el POS no puede volver a hacer el mismo cierre 2 veces. Creo que era lo que tú decías. Sí. Si usted quiere hacer un nuevo cierre, debe entonces hacer nuevas operaciones y repetir el proceso. Pero los códigos que verán el recibo impreso serán diferentes al cierre anterior. En la máquina de votación este código se llama H y está en la parte superior del acta. Esto además de la firma digital que se encuentra debajo del código QR del acta. Esto significa que no hay manera o forma de que el Consejo Nacional Electoral imprimir actas falsas sin que cualquier persona con conocimientos básicos de informática y criptografía se dé cuenta de la trampa. Señores, en pocas palabras, el régimen cayó con los kilos por tal razones no encuentran cómo mostrar las actas que coincidan con los resultados. Don Ricardo. Siempre dinero. Gracias. Sí, siempre dinero, Guayo. Las actas hablan y en las actas está la verdad. En las actas está la verdad del triunfo de la oposición en Venezuela. Y quiero cerrar hablando de los distintos tipos y orientaciones de la izquierda. Yo estudié en Chile, Raúl, y viví ahí más de 2 años. La izquierda chilena, por lo menos la izquierda socialista y la izquierda socialdemócrata, es completamente diferente a esta izquierda hondureña actual, porque también en Honduras hay distintas orientaciones, como ya le dije a Marvin Ponce. Él representa una izquierda menos cavernícola, menos, maniobrera, como la que estamos viendo en Venezuela. Entonces, para que distingamos por qué Petro, por qué Lula, por qué Mujica expresan lo que expresan, ¿verdad? Eso para esa diferenciación de esta izquierda gobernante hoy en Honduras. Y por último decir qué va a pasar en Venezuela. Marvin hablaba de 4 escenarios, yo estoy más de acuerdo con el último escenario. Aquí no va a haber intervención de Estados Unidos, eso terminó desde hace décadas. Las intervenciones militares de Estados Unidos terminó hace décadas. Además, sabemos que hay un gobierno de centro-izquierda gobernando en Estados Unidos. Tampoco creo que los militares, porque la cúpula militar está seriamente comprometida con el narcotráfico y con el atropello a los derechos humanos en Venezuela. Por lo tanto, esa cúpula teme un cambio de régimen porque irían a la cárcel toda esa cúpula corrupta de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Por lo tanto, no espero nada de las Fuerzas Armadas de Venezuela más que la represión que ya están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que podría salvar la situación? Es el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela que pacíficamente continúe. Ayer hubo marchas, ahorita estoy viendo ya que están convocadas manifestaciones pacíficas. La única salida que le queda a la democracia verdadera en Venezuela y a que se respeten los resultados del domingo es que el pueblo mismo venezolano siga en las calles, incremente su presencia pacífica en las calles para forzar un proceso de diálogo. Esa es la única alternativa que yo veo a este tema. Me impresiona cómo los mismos barrios chavistas están derribando las estatuas de Hugo Chávez en distintas partes
de Venezuela. Eso es un indicador de que la gente, los mismos chavistas, quieren un cambio de régimen, porque este es un régimen en Venezuela asesino, un régimen que ha generado hambre, y esto no es debido a las sanciones norteamericanas. Perdónenme, pero primero llegó el hambre y después llegaron algunas de las sanciones norteamericanas. Para usted, ¿los militares cómo están? Los militares, la cúpula militar en Venezuela está unida en torno a sus actos delictivos, narcotráfico y represión brutal, no de ahora, de muchos años atrás. Han asesinado líderes de la oposición, han perseguido y encarcelado líderes de la oposición, y esos son crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Por eso este régimen se aferra y se va a seguir aferrando a sangre y fuego, a como dé lugar. Y los intelectuales, lamento que los intelectuales de estómago de Honduras defiendan ese fraude y ese régimen asesino. Don Marvin, ¿se queda Maduro o tiene opciones Corina Machado y don Edmundo González Urrutia? No, yo creo que el chavismo tiene que pasar a la oposición. Yo creo que tiene que salir. Sí. Tiene que entregar Maduro, pero usted. Sí. Es un proceso de negociación. Tiene que haber un proceso de certificación de esas actas, esos mega países, las potencias latinoamericanas. ¿Cuál es la diferencia a la de Guaidó y todo lo anterior buena pregunta. A esto? Buena pregunta. Es que si no se logra a un corto plazo un tema, van a crear un esquema Guaidó con Marina Corina como presidenta electa o con el señor González. No, pero mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia de que aquello que logró Maduro, Guaidó y todo eso, pararlo, con esto nuevo proceso? No, aquí fueron elecciones, allá Guaidó lo pusieron de dedo, una asamblea constituyente, lo puso a él porque tenía mayoría el chavismo, lo puso como presidente electo, reconocieron a Maduro, pero ahorita son elecciones del pueblo, elecciones primarias, de primera mano, no son de segundo grado, son elecciones de primer grado. Aquí las cartas están tiradas. Si la oposición logra, el chavismo tiene la fuerza ahorita, porque con el Consejo Nacional Electoral declarando que ganó Chávez, que ganó Maduro, tiene una fuerza, pero con la Corina Machado, que presentó el 80% de las actas y las tiene digitalizadas y lo plantea como una alternativa de que hubo fraude, eso genera la atracción. Lo que sí yo creo... ¿Pero quién le va a validar eso a Corina Machado? El Centro Carter, puede ser ese planteamiento que hizo Petro, que se cuenten los votos acta por acta, que veedores internacionales de ese conteo. Eso puede ocurrir. La tienen difícil que Maduro... Ahora, si hay fraude, eso no lo va a permitir el madurismo. Si hay fraude, no lo va a permitir. Pero independientemente de lo que pase, el pueblo venezolano va a tener una nueva luz, porque ese bloqueo se va a desmantelar. Ese bloqueo se va a desmantelar, porque ese bloqueo, con Maduro o sin Maduro, ya Petro lo plantea, ¿va? Ese bloqueo es insostenible, es inhumano, que 44 mil millones de dólares le estén reteniendo a Venezuela solamente porque no les gusta ideológicamente el gobierno de turno. Yo creo que si Maduro tuviera ese dinero no hubiera perdido las elecciones, porque hubiera hecho buen gobierno, hubiera entregado buena salud, hubiera entregado buenos empleos y no hubiera salido tanta gente de Venezuela. Porque hay que ver también las manos detrás. ¿Por qué China está a favor de Maduro? ¿Por qué Rusia está a favor de Maduro? ¿Por qué Irán está a favor de Maduro? Porque hay intereses en el petróleo que tiene Venezuela, por Dios. ¿Por qué Estados Unidos está en contra de Maduro? También por el petróleo. Porque es oponente de la guerra que hay del mundo multipolar que está creándose ahora. Aquel mundo unipolar donde Estados Unidos mandaba solo, ya se está desmoronando con el crecimiento de China, con el surgimiento de nuevas potencias, con los BRICS y otros temas. Entonces eso da como consecuencia que la geopolítica también juega en Venezuela. Los países que quieren petróleo de Venezuela y que quieren económicamente saquear el petróleo de Venezuela, extraer el petróleo, están a favor unos para llegar al petróleo. Y Estados Unidos también quiere petróleo, también está en contra porque quiere que gobierne otra gente que no sea el chavismo para poder llegar al petróleo. Y para que Maduro fracasara y chavismo fracasara, le embargaron 44 mil millones de dólares, que pierde 25 mil millones de dólares anuales, que no pueden llegar a las arcas venezolanas, porque Venezuela realmente no pudo crear una cultura productiva producto del petróleo, que el petróleo le dio eso. Y en los últimos 20 años, llegando Chávez, se descubrieron nuevas reservas en el Orinoco que llega hasta allá, hasta Guyana, que hay un pleito geopolítico ahorita, que ahí tiene que haber un acuerdo entre países para poder sacarle ventaja comparativa a esos yacimientos. Entonces,
es bien complejo el tema, no solamente de derecha y de izquierda, no solamente de chavismo contra la oposición, es un tema también geopolítico, donde también se juegan también intereses de los grupos de poder y de los países que son satélites y las grandes potencias. Pues es una guerra de potencias cuyo epicentro es Venezuela y por eso está en el mundo está eso. Imagínate que ha aparecido Elon Musk, ha aparecido Facebook, ha aparecido todo eso en contra de Soros. Entonces se ve realmente que hay cosas más allá de una mera elección. Ahí hay otras cosas. Pero lo que sí yo avisoro como positivo en esta crisis, porque todas las crisis traen algo positivo. En la crisis del golpe de Estado, lo positivo fue que el Partido Liberal se partió en dos y surgió Libre. Y Libre llegó al poder, una nueva fuerza política. Ahora tienen que mantener, los grupos de poder quieren mantener los partidos políticos a toda costa, por eso están reviviendo al Partido Liberal para que haga un sistema de partidos, porque si no, no habrían partidos. Aquí podríamos llegar a un esquema tipo Guatemala. Entonces, lo que nos queda básicamente como latinoamericanos y como ciudadanos es esperar que se cuenten bien los votos, que se certifique el resultado. Yo para corroborar, yo tengo unos amigos en Venezuela que antes eran empresarios, pero quedaron en la quiebra, pues, por el producto de la situación política de Venezuela, y de vez en cuando les mando $20, $30, y son felices porque allá el salario mínimo son $4 más, es insostenible. Me mandaron unas actas, me mandaron como 17 actas, y realmente en todas ganaba la oposición, ¿va? No sé si es coincidencia o que ellos son antichavistas, pero la cuestión está en que el tema no pinta bien, pues, para el gobierno de Maduro. Pero independientemente, al final lo importante son los pueblos, y si el pueblo logra con esta crisis resolver el problema del bloqueo económico, eso va a ser una cuestión positiva, donde van a volver a su patria los venezolanos, porque no hay cosa más triste que no vivir en su país. Bien. Si hasta los que fuimos becados, que estábamos estudiando, nos sentíamos tristes cuando estábamos en el país, no es más alguien que deja a su familia aquí. Y que no puede volver. Que no puede volver porque se va mojado y está ilegal en Estados Unidos, y si se vuelve para acá no vuelve a irse. Entonces es triste vivir fuera de Honduras. Y y afortunadamente nosotros tenemos la suerte que esos que expatriamos nosotros, los hondureños y toda América Latina, son los que nos están manteniendo con un 27% del Producto Interno Bruto, producto de las remesas. Las remesas producen más que el banano, que la maquila y que el café juntos. Entonces, nosotros ya somos un país insostenible por la producción y sostenido básicamente por la expatriación de personas. No es sostenible la democracia hondureña, tenemos que dar cambios cualitativos y cuantitativos también en el corto plazo, Raúl. En otro tema vamos a abordar ese tema. Gracias. La otra semana lo invito para hablar del Partido Liberal, igual que don Edgardo. Un minuto, don Edgardo, contigo despido. No, pues agradecer nada más la invitación, un programa interesante. Ojalá que el pueblo de Venezuela, el pueblo que decidió darle el voto a la oposición, continúe digamos, en esta acción cívica, pacífica, y que finalmente pues sea la fuerza arrolladora del pueblo la que obligue a una salida democrática. Soy poco optimista en este escenario, pero la situación, usted hacía una pregunta lastimosamente ya para el final sobre la diferencia de otros procesos electorales, pero este es un proceso electoral donde la mayoría hoy sí se alineó. Hoy sí se alineó el mal gobierno, las pésimas decisiones de este gobierno, la vinculación con el narcotráfico, la represión de este régimen hastió al pueblo de Venezuela y se volcó a elegir a un líder de la oposición, que hoy sí la oposición se estructuró muy bien, hoy sí tienen las pruebas en la mano, esa es la diferencia con el pasado. Y bueno, toca, como decía, que sea el pueblo de Venezuela movilizado pacíficamente el que cambie el rumbo de los acontecimientos. Gracias. Embajador, con usted nos vamos. Mire, me escribía un mensajito un dirigente del Partido Nacional y me decía, mire, ahí hay un amigo suyo que habla mucho de narcotráfico y aquí en Honduras eso es como estar hablando mal de nosotros, del Partido Nacional. Y hay gente que se benefició de ese proceso. Que no se le olvide, dice que ahí hallaron una casa vandalizada con el archivo de una fundación de millones de recibos y codos de cheques, y que eso no se ha investigado y que
es mejor bajar esa pasión. Lo que sí, mi escenario es que lo que ocurre ahí es un hecho consumado. El resultado es un resultado que no va a variar. Lo que sí hay son acuerdos en el desenvolvimiento. Resultado a favor de Maduro. Claro. Eso no va a cambiar. Las fuerzas políticas no van a... el comportamiento histórico del proceso bolivariano no admite ese intervencionismo como es fácil hacerlo aquí en Honduras. O sea, esa mediación, o como ocurrió en Guatemala, que en la mesa se pudieron cambiar resultados. Pero sí van a haber acomodamientos posteriores de inclusión de las fuerzas políticas que vayan ablandándose de acuerdo a las circunstancias. Es decir, abrir más primero a los dos partidos, a COPEI y a ADECO, y luego al espacio que puede tener también la Fuerza Real de Corina Machado. Eso va a ser posible, pero también va a tener un comportamiento que va a depender de cuál sea el vigor con que intervenga los Estados Unidos, que es un actor importante, y es el interlocutor real de esta crisis. Bien, así están las cosas. Ojalá que lleguen a los acuerdos, que no haya derramamiento de sangre de los hermanos venezolanos y que escojan lo mejor para el país. Nos vamos. Buenos días.